Comentábamos al inicio del curso que dentro del aprendizaje supervisado existen dos categorías. La primera de ellas es la que nos permite, a partir de un conjunto de mediciones, predecir una variable categórica. Es lo que conocemos como clasificación. El ejemplo más claro de eso es la determinación de la especie a la que pertenece la flor en el dataset de las iris que vimos en alguna sesión anterior. El otro aspecto de la clasificación, del aprendizaje supervisado, es el que nos permite predecir, pero ahora el valor de una variable continua. La variable de salida ahora no solamente puede asumir ciertos valores discretos, sino que puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo del eje real. Si no hubiese alguna otra restricción, podría ir incluso desde menos infinito hasta más infinito el valor de la variable de salida, y se trata ahora de una variable continua. Esto es lo que conocemos como la regresión. Vamos a ver algunos conceptos sobre esto. El tipo de regresión más conocido, que de hecho se estudia desde la licenciatura, la carrera de, bueno, no sé cómo se llama en otros países, aquí le llamamos en México licenciatura al nivel posterior al bachillerato, previo al máster, el pregrado, es encontrar un modelo que explique la variable de salida como una combinación lineal de determinados valores de entrada. Como entradas disponemos de un determinado número de variables, mediciones de esas variables. En este caso estoy suponiendo que son n minúscula variables. Y esas n minúscula variables incluso pueden combinarse entre sí por medio de funciones para producir, aquí le estoy llamando n mayúscula, funciones conocidas, que están representadas como f1, f2, hasta fn mayúscula. Las funciones pueden ser, repito, combinaciones de las variables originales o pueden ser incluso las propias variables originales. Cuando decimos que buscamos un modelo de regresión lineal, nos referimos a que la variable de salida va a quedar expresada como una combinación lineal de las funciones conocidas. Combinación lineal significa una suma ponderada de esas funciones, donde los factores de ponderación o coeficientes, en este caso están representados con la letra griega beta. Entonces, la variable de salida va a ser la primera función, la f1, multiplicado por su coeficiente beta 1, luego la segunda función f2 por su coeficiente beta 2, y así sucesivamente, hasta la función enésima, que va multiplicado por su enésimo coeficiente. Estos coeficientes son desconocidos al inicio del análisis. Lo que nosotros como programadores o como usuarios o como analistas vamos a proponer son las funciones que queremos utilizar. Por ejemplo, en F1, F2, Fn podemos proponer potencias de las variables. En este caso llegaríamos a tener un modelo polinomial. O podemos proponer también funciones exponenciales que dependan de las variables, o funciones trigonométricas que dependan de las variables, pero siempre las funciones van multiplicadas por un coeficiente, solamente llevan un factor de ponderación, y entonces, aunque haya funciones trascendentales de por medio, como exponenciales, logaritmos, trigonométricas, se les sigue conociendo como un modelo lineal. Es lineal respecto de los coeficientes, no lineal respecto de las funciones. Este modelo no necesariamente se va a ajustar a la perfección a cada uno de los puntos conocidos que tenemos, sino que puede haber una cierta, un cierto error. Puede haber una pequeña diferencia entre el valor que predice el modelo y el valor que queremos obtener del dato conocido, del valor de Y. Y esa diferencia la estamos agregando aquí como un término de error, que también le denominan en algunos textos el residuo del modelo. El objetivo de la regresión es encontrar los valores adecuados de estos coeficientes
para ciertas funciones que nosotros vamos a proponer, pero de tal manera que al final el error del modelo sea el más pequeño posible. El objetivo es minimizar el épsilon, minimizar el error. Aquí en la figura está un ejemplo de que se pretende determinar o predecir la expectativa de vida de un grupo de personas a partir de dos variables que se asume tienen relación con esa expectativa de vida. Las variables son, a ver acá, murder, supongo que son los asesinatos que existen, el grado de inseguridad pues que hay en el lugar donde vive la persona. Y el otro HS-GRAD debe ser el índice de graduados de la high school que hay en esas personas. Aquí quien hizo este ajuste supuso que la expectativa de vida dependía de que si las personas habían concluido su high school, que es como la secundaria aquí de México en Estados Unidos, y del nivel de homicidios que existe, ¿no? Obviamente, mientras más homicidios haya en una región, la expectativa de vida disminuye. Esto es cuando nos estamos moviendo hacia la izquierda. Y a medida que aumenta el índice de graduados de la high school, aumenta también la expectativa de vida. ¿Esto por qué? No lo sé, pero quiero suponer que personas que tienen un nivel de estudios más alto viven más tiempo porque tal vez como parte de esos estudios aprenden a cuidar mejor su salud. Quizá como parte también de haber obtenido un mayor nivel de estudios, logran conseguir un mejor trabajo que les permite pagarse un mejor servicio médico y por lo tanto eso hace que aumente su expectativa de vida. Bueno, pueden haber varias hipótesis, pero aquí básicamente se trataba de encontrar un modelo que representara la expectativa de vida en términos de esas dos variables. ¿Qué tanto se gradúan de la high school y qué tanto nivel de homicidios hay en el vecindario donde vive la persona? Ok. En general, podríamos intentar predecir el valor de cualquier variable de nuestro fenómeno que se está estudiando en términos de cualquier otra variable o en términos de cualquier otro subconjunto de variables. Aquí es importante que no se pierda de vista que solamente el objetivo es predecir una variable a partir de las otras. Predecir qué valor va a tener la variable y en términos de las x. Pero en ningún momento se trata de encontrar una relación de causalidad. Es decir, cuando ponemos en nuestro modelo que y es función de x, no estamos en ningún momento afirmando que las variaciones que aparecen en y dependan en cierta medida de las variaciones de x. Solo estamos buscando una correlación numérica. Pero quién depende de quién, eso no se estudia de esta manera. No sabemos si la y incrementó por el hecho de que cambió la x o la x cambió por el hecho de que aumentó y. Finalmente, a quien tomemos como variable dependiente es nada más una cuestión de perspectiva, no es una cuestión de causalidad. No sé si alguna vez escucharon esa historia del... es una fábula, creo, de un gallo que se había construido la hipótesis de que amanecía porque él cantaba. O sea, el gallo estaba totalmente seguro de que el que empezara a llegar el alba, saliera el sol y todo lo demás, dependía de que él cantara todos los días a una cierta hora. Creía que el movimiento del sol era causado por su cantar. Y si se busca una correlación matemática entre esas variables, vamos a encontrar que es una correlación casi perfecta. Casi siempre los gallos cantan cuando ya va a amanecer. Es más, yo creo que no casi siempre, siempre lo hacen, ¿no? Pero eso no quiere decir que salga el sol por el hecho de que cantó el gallo. Yo más bien pensaría que quizá la relación es al revés.
sus procesos biológicos del gallo están motivados en cierta manera por el movimiento o el cambio de la posición del sol, pero el ave esta lo interpretaba completamente la causalidad al revés. Entonces, cuando hacemos este análisis de que una de las variables se puede expresar como un modelo matemático de otras, insisto, no estamos en ningún momento diciendo que una variable es causada por la otra. No hay una variable que sea una causa y otra que sea un efecto. Por lo menos de esta forma no se analiza, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo que tenemos ahí en la pantalla, de que la expectativa de vida tiene cierta correlación con el número de graduados de la high school y el número de homicidios que hay en el vecindario. Solamente queremos decir que hay una relación matemática o estadística. No sabemos quién depende de quién. En realidad, es cuestionable decir que la expectativa de vida aumente porque hay menos homicidios, o a lo mejor es al revés, que hay menos homicidios porque hay más expectativa de vida y las personas tienen un mejor nivel de ingreso. Quizás es todo lo contrario, ¿no? Ya va a depender desde qué punto de vista se tome, ¿no? Aquí estamos interesados nada más en la relación numérica o estadística de las variables. Hasta aquí no sé si tengan algún primer comentario. No, doctor, todo en orden. Ok. El planteamiento más común para resolver este problema de encontrar los parámetros de un modelo que representa los valores conocidos de las variables es el que estoy mostrando en esta lámina. Se propone que cada valor de la variable de salida, cada valor de y, se puede expresar como una combinación de las funciones de las variables de entrada y que todo es cuestión de encontrar los mejores valores de beta de tal manera que se tenga el mejor ajuste posible. Es decir, encontrar los valores de beta que hacen que disminuya el error de aproximación, que hace que disminuya la épsilon que ponía yo en la diapositiva anterior. Bueno, como son varios valores que se tienen en el dataset, entonces podemos ir aplicando esta ecuación del modelo propuesto para cada uno de esos valores. Y al final llegamos a expresarlo como una ecuación matricial. Tenemos aquí en el lado izquierdo una matriz formada por los valores de las distintas funciones, a la cual nombré como matriz A. Luego tenemos una matriz o vector columna formado por los coeficientes desconocidos, al cual nombré aquí vector beta. Y del otro lado de la ecuación tenemos los valores conocidos de la variable de salida. Acuérdense que se trata de un aprendizaje supervisado, por lo tanto yo conozco a priori el valor que quiero que asuma la variable, por lo menos para los datos de entrenamiento. Entonces, esos son los valores especificados aquí en el vector y. Bueno, lo que tenemos es el planteamiento de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales que en términos de matrices quedaría simplemente como A multiplicado por beta igual a Y. Es una ecuación matricial lineal. Seguramente ustedes conocen muchas técnicas para resolver estas ecuaciones. Vienen a mi mente las que aprendí durante la carrera de ingeniería, como son las que se basan en determinantes, la regla de Cramer. También las que se basan en eliminación, como los métodos de Gauss y de Gauss-Jordan. Las que se basan en la matriz inversa y algunos otros métodos numéricos. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que por lo general el número de parámetros del modelo no es tan grande y el número de datos que tenemos en nuestro dataset, ese sí es grande. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz A por lo general tiene muchos más renglones que columnas. Típicamente una matriz en un problema de Machine Learning tendría miles de renglones y posiblemente decenas de columnas. ¿Por qué? Porque tendríamos decenas de parámetros. Entonces, es lo que se llama un problema irresoluble, un problema subdeterminado se le llama, perdón, sobredeterminado. Es un sistema de ecuaciones que estrictamente hablando no tiene solución. De hecho, la matriz A no sería una matriz cuadrada y por lo tanto no se le puede resolver
mediante el método de la matriz inversa, porque acuérdense que solo tienen inversas las matrices que son cuadradas. La estrategia que se sigue aquí, bueno, está fuera del propósito de este curso, nada más lo menciono, es en un primer paso multiplicar en el lado izquierdo por la transpuesta de la matriz A, en el lado derecho por la transpuesta también de la matriz A, y con eso tenemos un sistema que ahora sí es cuadrado y que ya se le puede resolver con técnicas convencionales. Por ejemplo, se le puede resolver mediante matriz inversa. En el lado izquierdo quedó la transpuesta de A por A y se le manda hacia el lado derecho, pero ya en forma de inversa. En el otro lado también teníamos ya la transpuesta de la matriz A, y todo esto que aparece aquí marcado en la llave es lo que se conoce como la pseudoinversa de la matriz A. Bueno, hay muchas formas de definir la pseudoinversa. Esta sería, si no mal recuerdo, lo que se llama pseudoinversa de Moore y Penrose. Y al aplicar esa pseudoinversa multiplicada por Y, estaríamos encontrando el valor óptimo de beta. Aún sabiendo que el sistema de ecuaciones no tiene solución exacta, estaríamos encontrando la mejor solución. Es decir, los valores de beta que minimizan el error de aproximación. Por eso le llamé aquí beta estrellita, ¿no? Beta con asterisco es el valor óptimo en el sentido de que provoca el mínimo valor del error. Se le conoce también como la solución de mínimos cuadrados. Y es un problema tan recurrente, sobre todo en diseño y en predicción, en ingeniería, que los que crearon el programa MATLAB idearon una forma más sencilla de resolver este tipo de ecuaciones sin solución mediante un simple operador. En MATLAB tenemos un operador que es representado por una diagonal invertida, la famosa backslash, que para resolver todo esto que está en el lado izquierdo, simplemente tendríamos que escribir la matriz de coeficientes A, backslash, diagonal invertida, y luego el vector de Y. De esa manera, lo que nos quedaría es, como resultado de esa división, entre comillas, lo que nos queda es el valor óptimo de la solución del sistema de ecuaciones, los coeficientes óptimos, pues, del modelo lineal. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo. No sé, antes de que vaya a MATLAB, si quieren hacer algún comentario. Doctor, de pronto, espero que no se salga un poco del tema interesante del curso, pero digamos que cuando se habla digamos, esa salida siempre está en los escalares. ¿Y siempre es un vector Y en R, o puede ser también una salida de tipo vectorial? O sea, que se pueden analizar varias salidas, porque hay problemas de optimización multivariada, ¿cierto? Que ahí sí se analizan varias salidas. ¿Sí? Sí puede ser un problema donde Y también sea multivariado. En ese caso se puede construir un modelo para cada una de las componentes de salida, es decir, cada Y tendría su propio conjunto de coeficientes, y si consideramos varias Y, entonces en lugar de un vector de coeficientes tendríamos una matriz de coeficientes. Esto seguramente lo saben manejar mejor los que trabajan optimización convexa. Por ahí el profesor Ronay, que trabaja también en nuestro grupo, es experto en esas áreas. Bueno, yo abordaré ahorita el problema suponiendo que si existen varias variables de salida, predecimos cada variable de forma independiente, aunque sí existe también una manera de considerarlas todas las salidas al mismo tiempo. Gracias. Ahí entran los conceptos de los politopos y todo eso, ¿no? Bueno, la verdad, me declaro ignorante en ese tema, pero sé que sí es común también en ciertos problemas considerar valores de salida que tengan múltiples componentes. O sea que así como X pertenece a Rn, Y también podría pertenecer a una Rm, ¿no? En este caso, Y es un simple número real, considero cada salida de forma individual. Ok, muchas gracias. Me voy entonces a MATLAB. Y voy a buscar aquí un ejemplo nada más como pretexto. Retomo el tema de las flores. Voy a cargar el archivo Fisher Iris. Recordemos que en este dataset de las flores, el objetivo era clasificarlas por su especie a partir de 4 mediciones.
Imagínense que por alguna causa, una de las mediciones no la pude tomar y que nada más logré medir 3 de esas variables. Me pregunto si será posible, mediante alguna técnica de regresión, predecir el valor de la cuarta variable de entrada, considerándolo ahora como variable de salida. Tomaría entonces como X las mediciones desde la 1 hasta la 3 y tomaría como Y las mediciones en la columna número 4. ¿Sí? En el caso, repito, de este dataset, la cuarta variable ya se conoce, pero aquí me voy a hacer el loco como que no la conozco y que es una variable que quiero predecir. Entonces, esa va a ser nuestra variable de salida. Bueno, propongamos un modelo para esos datos. Voy a empezar por separar a la matriz X en sus 3 componentes. Serían X1 es igual a X de la primera columna, X2 es igual a X de la segunda columna y X3 es igual a X mayúscula de la tercera columna. Simplemente las estoy considerando aquí como elementos por separado, ¿no? A ver, ¿qué les parecería que construyéramos un modelo así? Beta 1 multiplicado por X1 más beta 2 multiplicado por X2 más beta 3 multiplicado por X3 más alguna constante, por ejemplo, que le llamemos beta 4. Esta constante que está, digamos, suelta, que no tiene relación con ninguna variable, para que encajara en lo que puse en la diapositiva anterior, donde cada columna tenía su propia función, la podemos imaginar como que es beta 4 multiplicado por 1, donde X1 sería la F1, X2 sería la F2, X3 sería la F3, y la función F4 es la constante 1, sería una función constante, para que quedara esto como la ecuación de un modelo lineal, pero que además tiene un componente de un término independiente, lo que conocen también como un offset o un bias, ¿no? Un valor de polarización. Ok, entonces vamos a proponer primeramente ese modelo. El objetivo ahorita es encontrar cuáles son los valores de las beta que producen el mejor ajuste de tipo lineal para encontrar la cuarta columna de las mediciones como función de las 3 primeras. No sé si hasta ahí me siguen, me dicen si hay alguna pregunta. Bueno, entonces regreso aquí a esta diapositiva. Voy a empezar por construirme la matriz A. ¿Cómo se construye? En la primera columna F1, en la segunda columna F2 y así sucesivamente. Entonces, estoy aquí. Matriz A. Primera columna, F1. En este caso, tomé como F1 a la propia variable X1. Entonces, ahí va X1. La segunda columna sería la función F2, que en este caso es la propia variable X2. La tercera función es la variable X3 y la cuarta función la estoy considerando como la constante 1. Aquí no vale que yo nada más coloque el valor de 1 porque todos estos de aquí son vectores columna y no los puedo juntar con un escalar. Entonces aquí más bien lo que tendría yo que colocar es un vector formado por puros unos, que se puede obtener en MATLAB de esta manera. Aquí le digo, dame un vector de unos que sea del mismo tamaño que esta variable. ¿Para qué? Para que tenga las dimensiones adecuadas y se pueda concatenar para formar esa matriz. Una pregunta, si tuviéramos las funciones, ¿se sustituirían directamente ahí en X1 la función? Claro, ajá. Yo aquí propuse como primera aproximación que voy a crear un modelo lineal, el más sencillito que hay. Una combinación lineal de las variables originales. Pero nada me impediría que en lugar de X1 yo colocara, por ejemplo, la raíz cuadrada de X1 o la exponencial de X1 más X2 o alguna otra función que dependa de las variables originales. De hecho, en la siguiente aproximación voy a proponer un modelo cuadrático.
donde ya se vea un poco más complicado. ¿Sí? Bueno, y ahora teníamos aquí en esta diapositiva que buscamos el valor óptimo de B. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo esta operación. La transpuesta de A multiplicado por A, luego su inversa, y después multiplicado por la transpuesta de A, y al final multiplicado por Y. Veamos. Sería A transpuesta multiplicado por A, y a esto le tomamos su inversa. Todo esto lo volvemos a multiplicar por la transpuesta de A, y al final va multiplicado por Y. Esto nos da el valor de los coeficientes beta. Bueno, los valores óptimos de beta, ¿no? Ahí está. Como nuestra función tiene 4 coeficientes, beta resulta ser un vector con 4 componentes, 4 elementos. Es un vector de R4. ¿Está bien? Pero estamos en MATLAB. Seguramente MATLAB ya sabe cómo calcular la pseudoinversa sin que yo lo tenga que hacer manualmente toda esta operación. Entonces, bastaba con que yo le dijera que beta es igual a la pseudoinversa de A multiplicada por Y. P-imp obtiene la pseudoinversa de Moore y Penrose, que ya se puede multiplicar directamente por Y. Y ahí está el resultado. Como pueden ver, es el mismo. Trabajar con la pseudoinversa es una forma bastante elegante de resolver el problema. De hecho, se ven bien bonitos los papers cuando hablan de la pseudoinversa de Moore y Penrose y ponen ahí sus ecuaciones. Pero la verdad es que desde el punto de vista numérico, para hacer los cálculos en la computadora, el cálculo de la pseudoinversa a partir de la definición de la pseudoinversa no es muy apropiado, porque produce muchos errores de redondeo, y entonces esto ya lo han resuelto los programadores de MATLAB, y justamente lo que hicieron fue implementarlo como un operador especial. Así que el cálculo también lo podemos hacer de esta manera, diciendo que el valor óptimo de beta es la matriz A, diagonal invertida, backslash, con Y. Esta A con diagonal invertida es el equivalente a la pseudoinversa, pero calculada de una forma numérica eficiente. Los programadores de MathWorks ya se la ingeniaron para que en esa operación exista el menor error posible debido al redondeo. Lo convierten en un problema matemáticamente bien condicionado, se dice, para que los errores de redondeo que se producen al inicio no causen un efecto muy grande al final. El resultado en este caso es el mismo, no se nota la diferencia, ¿no? Pero vean cómo nos simplificaron la vida los de MathWorks. Toda esta operación que teníamos aquí, como inversa de A transpuesta por A transpuesta, la convirtieron en un operador diagonal invertido. Y ahí está el resultado. Ya tenemos los coeficientes. Y si ya tenemos esos coeficientes, entonces ahorita ya podemos hacer la predicción a partir de nuestro modelo. Ahora ya no tendríamos necesidad de que se midiera la cuarta variable de la flor, porque ya tenemos un modelo que nos permite estimar ese valor, predecirlo, sin depender de una medición física de la variable. Veamos. ¿Cómo quedaría entonces la variable predicha, la y hat, y gorrito, pues, o y sombrero, como le quieran llamar? Aquí lo teníamos en la diapositiva. El y predicho, que es este y hat, sería simplemente la matriz A multiplicada por los coeficientes beta. Entonces aquí la podemos poner matriz A por la beta óptima que acabamos de calcular. Este es el valor que predice nuestro modelo matemático para los datos de entrenamiento que tenemos en la matriz A. Aunque también sería conveniente evaluar el modelo con otro conjunto de datos que sea de prueba, ¿verdad? Con los datos de prueba construiríamos otra A, una A test, y lo compararíamos la Y
hat con la Y test, con la Y conocida. En este caso, como solo tenemos un conjunto de datos, con el mismo lo vamos a evaluar. Voy a hacer una tabla donde aparezcan los valores de X, los valores de Y y los valores de Y hat. Estas son las 3 mediciones conocidas de la flor. Esta es la cuarta medición, que en este caso también ya era conocida, y en la última columna es esa cuarta medición, pero no la conocida, sino la que el modelo predice. Quiero comparar qué también está haciendo la predicción. Como es una tabla bastante grande, voy a pedirle que solamente imprima una parte de ella. Por ejemplo, los primeros 5 elementos. Vean. De estos primeros 5 ejemplares, la cuarta medición de la flor tenía el valor de 0.2. ¿Por qué? En los 5 es de 0.2. Seguramente porque cuando Ronald Fisher hizo esas mediciones, lo hizo con una cinta métrica de baja resolución, con una cinta de costurera, por ejemplo, y no tenía la suficiente precisión para representar más allá de los milímetros. Acuérdense que la medición está en centímetros. Entonces, estas décimas representan 2 milímetros. 2 milímetros, ¿y cuánto nos arroja el modelo para el primer caso? 2.1 milímetros. Para el siguiente 1.4, para el siguiente 1.7, 2.8 y así sucesivamente. Voy a tomar algunos de los últimos. A ver, voy a dejar que imprima la tabla completa, nada más para checar en los últimos elementos. Vean, en el último elemento, por ejemplo, el valor real de la medición es 1.8 y lo que predice nuestro modelo de regresión lineal es 1.87. 1.8 contra 1.87 no hay mucha diferencia. Aquí tenemos uno donde la diferencia es más notoria, 2.3 contra 2.1. Y aquí tenemos 2 contra 1.8. Y así pueden inspeccionar el resto de la tabla. Digo, la concordancia no es exacta, pero yo estoy más convencido de que la concordancia no es tan buena porque los datos de las mediciones son imprecisos, puesto que nada más lo tomaron con la primera cifra. Yo atribuyo más la diferencia al hecho de que hay poca precisión en los datos disponibles. Voy a graficar ambas para que lo vean ya en forma de una curva y notemos qué tan importante es la diferencia entre esas dos variables. Ahí está, miren. ¿Se ve mucha diferencia? Pues no tanto, ¿no? Por lo menos vean que aquí corresponden a tres clases diferentes y por eso se ve como escalonado aquí el cambio de la muestra 50 a la 51. Esa magnitud, a grosso modo, del escalonamiento sí lo logra detectar perfectamente el algoritmo de regresión. Y a pesar de que es una regresión nada más de primer orden, quizá pudiéramos ajustarnos un poco más a los datos si agregáramos términos cuadráticos en nuestras funciones. Pero yo diría que ahí ya es una buena aproximación. Vean cómo estamos calculando el valor de la cuarta medición y para las futuras flores que van a llegar a ser evaluadas, ya no necesitamos esa cuarta medición porque la podemos estimar a partir de nuestro modelo de regresión. En el caso del problema que yo resolví en mi doctorado, de que a partir de un número pequeño de sensores en la red, lograba yo estimar las presiones en nodos adicionales de la red, también utilicé una regresión. Solo que no lo hice por regresión lineal, utilicé un método de regresión que se llama de procesos gaussianos, que voy a comentar un poco más adelante. Pero cuando los datos no tienen mucha complejidad, un modelo lineal podría resolver perfectamente el problema. Escucho sus comentarios.
Pues yo creo que todo en orden. Bueno, y nada más lo que Pregunta. quisiera yo agregar ahorita antes de continuar es que seguramente MATLAB tiene algún comando que lo hace mucho más fácil. Creo que en alguna vez lo leí por ahí. Se llama fit, creo el comando. Una Ya pregunta. en un rato libre pueden checar la documentación y ver cómo se utiliza el comando fit. Hace exactamente lo mismo que hice aquí con el cálculo de las matrices. Una pregunta, ¿qué diferencia tiene con respecto a la regresión no lineal? En la regresión no lineal, las constantes desconocidas de tu modelo, los parámetros, no son factores de ponderación, sino que esas constantes pueden aparecer, por ejemplo, dentro de una exponencial como parte del exponente, pero no como coeficiente. Si el parámetro desconocido es un coeficiente de la exponencial, el modelo es lineal. Pero si el parámetro desconocido está en el exponente de la exponencial, entonces ya no es lineal. Ahí sería un modelo no lineal, aunque se resolvería de una manera bastante parecida. De hecho, MATLAB tiene ya también un comando para eso, ¿no? Para los casos no lineales. De hecho, bueno, ahí como comentario, hay una app dentro de MATLAB que se Sí. llama La para regresión Linear. la Fitting Curve, Sí, la fitting, ok. y ahí puede agregar uno los datos en forma de vectores y ya hace la estimación. Sí, Ajá. está aquí para los que no han usado con mucha frecuencia el MATLAB. Hay varias, la más básica está aquí en Curve Fitting. Esta les permite que ustedes definan el tipo de modelo matemático y pueden meter ahí incluso un modelo no lineal y hace el ajuste. Por ejemplo, el seguimiento o la predicción de los contagios de coronavirus. Al principio de la epidemia yo lo estuve haciendo, utilizaba algunas funciones acá del Curve Fitting. De cualquier manera, con esta app de Curve Fitting solamente se sigue el modelo tradicional de la regresión, que es el que estoy usando ahorita. En el ejercicio con el que vamos a cerrar la sesión de hoy, voy a utilizar un enfoque estadístico basado en distribuciones gaussianas, que ya no se podría hacer directamente aquí con esta app de Curve Fitting. Pero bueno, todavía voy a llegar a esa parte. Ok. La pregunta, bueno, también porque nada más yo tenía una ecuación, pero dentro de la ecuación, o sea, el parámetro tenía otros elementos más. Entonces, ahorita que estoy viendo la matriz, en la parte de ponderación nada más me calculaba un dato, no me permitía colocar más para que me calculara más parámetros. Nada más me dejaba calcular 3, no más, no sé. Mediante esta app de Curve Fitting. Ajá. Ok, sí, quizá tengas que meterle ahí a la programación de forma manual, ¿no? Ah, ok. Yo la verdad es que no soy muy aficionado a utilizar las apps que ya vienen porque a veces cuando algo ya no está incluido en la app, ya no sabe uno qué moverle, ¿no? Pero sí son bastante útiles como primera aproximación. Lo importante sería que ya una vez manejas la app, también te metieras a estudiar cómo trabaja por dentro sus algoritmos, ¿no? Gracias. Voy a hacer un siguiente cálculo, complicando un poco el modelo matemático que usamos para estimar esa variable Y. A ver. Hace rato dijimos que íbamos a utilizar este modelo. Este es un modelo de primer grado, donde ninguna de las variables está elevada a ninguna potencia. Podríamos agregar aquí algunos términos adicionales, por ejemplo, una beta 5, que vaya multiplicado por la x1 elevado al cuadrado, más una beta 6, que vaya multiplicado por una x2 elevado al cuadrado, más una beta 7, que vaya multiplicado por una x3 elevado al cuadrado. Ahí ya tengo todos los términos cuadráticos de una sola variable. Me faltarían términos cuadráticos de variables compartidas. Por ejemplo, una beta 8 que vaya multiplicado por un producto x1 por x2, más una beta 9
que vaya multiplicado por un producto X2 por X3, más una beta 10 que vaya multiplicado por un producto X1 por X3. Ahí tendríamos ya un modelo cuadrático general que incluye todos los términos de segundo grado, todos los términos de primer grado y también incluye un término independiente. ¿Qué cambiaría de eso? Pues cambiaría la forma de construir nuestra matriz. Aquí, a ver dónde estaba. Acá. No, ya me lo perdí otra vez. Yo creo que sería más fácil que aquí. ¿Dónde tenía la matriz ahí? Ya me hice bolas. Acá. Agregar otra columna. Agregar una columna de X1 al cuadrado. Otra de X2 al cuadrado. Otra de X3 al cuadrado. Otra más de X1 por X2. Otra más de X1 por X3 o X2 por X3 y otra más de X1 por X3. Ahí tenemos ya una matriz de orden 10. Y la solución ahora implicaría el cálculo de 10 coeficientes, pero igual lo podríamos obtener con este método abreviado, ¿no? La pseudoinversa de A multiplicado por Y. Y ahí tenemos los 10 coeficientes. Veamos ahora que también con esos 10 coeficientes se puede predecir la variable Y. Calculemos el Y hat. Y hagamos la comparación con la tabla. Vean, este 1.8 ahora lo arroja como 1.9. El 2.3 lo arroja como 2.2. El 2 lo arroja como 1.8. 1.9 como 1.6 y así al menos a golpe de vista parece un poco más aproximado que el que teníamos antes. Podemos hacer la gráfica, otra vez comparar ambas variables y así es como se observa ahora la gráfica. Yo creo que aunque le agregáramos términos de mayor grado, términos cúbicos de cuarto grado, o incluso que le metamos funciones trascendentales como exponenciales, logarítmicas, raíces cuadradas, cosenos, senos, yo creo que no vamos a llegar a una mejor exactitud porque, por lo que les comentaba, que posiblemente aquí el detalle es que los datos de las mediciones solo tienen 2 decimales y entonces son bastante imprecisos. Y pues difícilmente vamos a llegar a tener aquí un resultado con 2 decimales al evaluar el modelo. Entonces siempre habrá por ahí un error que no se va a poder compensar o eliminar. Y bueno. Ahora viene lo interesante que quería comentarles de este tema de la regresión. Ese es como que el enfoque tradicional. ¿Y qué cosa es lo que nos aporta el Machine Learning y lo que mencionamos anteriormente en el tema de la clasificación sobre que los datos eran modelados por una probabilidad y que había un likelihood, etcétera, etcétera? ¿Será que eso lo podemos llevar también a el cálculo de la regresión? Es decir, podemos construir un modelo de regresión que esté basado en el cálculo de las probabilidades y en la evaluación de las likelihoods. Desde luego que sí. Y en ese caso, lo que ganaríamos es que cuando se haga la predicción para un nuevo dato, al momento de calcular las PDF o evaluar las likelihoods, nuestro modelo de regresión se fijaría más en aquellos valores de la entrada que están más cercanos al dato para el cual estamos pidiendo la predicción.
Es decir, si estoy calculando una predicción para x igual a 10 y en los datos de entrenamiento tengo uno para x igual a 11 y otro para x igual a 40, ¿en cuál se debería fijar más o a cuál de los datos de entrada de entrenamiento le daría más peso? Al de 11 porque está más cerca. Es decir, el cálculo de la salida debería fijarse en los vecinos más cercanos porque son los que son más compatibles de acuerdo al concepto de probabilidad o de likelihood. En el enfoque tradicional, todos los datos se ponderan por igual. En este enfoque de Machine Learning, el resultado de la predicción confiaría más en los datos que están cercanos a él, confiaría más en la información de los vecinos. No nos alcanzaría el curso para describir detalladamente cómo se hace el proceso. Nada más lo que les quiero comentar es que lo pueden buscar por ahí, seguramente en internet hay mucha información. Se denomina regresión con procesos gaussianos. Básicamente es utilizar las PDF, pero para calcular la predicción de una variable continua en lugar de calcular la predicción de una variable categórica como lo hacíamos en la clasificación. No se conocen con el nombre de PDF exactamente, se les llama funciones de covarianza y en algunos casos le llaman funciones de kernel. Pero pues, uno de los kernel es el gaussiano y entonces prácticamente estamos hablando de una distribución de probabilidad. Bueno, les voy a mostrar cómo se aplicaría para este caso. Como vamos a ajustar un modelo, o vamos a entrenar un modelo, el nombre del comando en MATLAB empieza con fit. Si fuese un modelo de clasificación, después de fit seguiría una C de clasificación. Pero en este caso, como es una regresión, sigue una R. Vamos a ajustar un modelo de regresión. Y luego va el nombre del método de regresión que queremos usar. En este caso es GP por abreviatura de Gaussian Process, proceso gaussiano. ¿Qué es lo que le voy a proporcionar? Los valores conocidos de la entrada y los valores conocidos de la salida a la que quiero que mi modelo ajuste los datos. O sea, las etiquetas. Pero ahora las etiquetas, insisto, no son datos categóricos, no son 1, 2 y 3 o clase 1, clase 2, clase 3. Ahora las etiquetas son valores de la salida como variable continua. Lo que me va a devolver es un modelo de proceso gaussiano, que le estoy llamando aquí GP. Con un simple comando se calculan las probabilidades, se hace el entrenamiento, las likelihood y ya está. Cuando yo quiera predecir el valor de la variable continua y para un valor específico de entrada, nada más necesito utilizar el modelo entrenado GP y hacer una llamada al método predict. ¿Qué le voy a proporcionar aquí? Los valores de la entrada para la cual quiero hacer la predicción. Ahorita, como una forma de evaluar qué tan bien está funcionando nuestro modelo, voy a pedirle que haga la predicción con los mismos datos de entrenamiento. En la práctica tendría yo que tener un conjunto de prueba diferente, ¿no? Okay. Lo voy a predecir con el mismo valor de X y a los valores de la salida le voy a llamar Y hat, Y gorrito, Y sombrero. Ahí está. ¿Sí? Y otra vez voy a construir la tabla que hacíamos hace rato. Miren. Para 1.8, ahora me da 1.9. Para 2.3, me da 2.1. Para 2, me da 1.9. Está bastante cerca. Eso considerando que es imprecisa la cuarta medición. Lo hagamos en forma de una gráfica para que notemos la diferencia. Miren, así se ve la gráfica. Es bastante parecida a la que obtuvimos con el modelo de regresión lineal de segundo grado. Pero todavía puede mejorar. Vamos a ver ahorita cómo lo mejoramos. A ver, antes de que yo haga esa última parte, vuelvo a escribir lo que hice y me dicen si sobre eso... Ah, caray.
si sobre esos comandos hay alguna pregunta. ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo aquí? Sí, doctor. Es como cuando calculábamos un modelo KNN o como cuando calculábamos un modelo de análisis discriminante o bayesiano ingenuo o un árbol de clasificación. Obtenemos un modelo, pero aquí no es un modelo para clasificar, es un modelo para hacer predicciones de una variable continua. Es un modelo para regresión, que también, igual que los otros, se basa en cálculo de probabilidades. La primera vez que expliqué sobre esto con un grupo de estudiantes, me preguntaron algo más o menos así. Como había yo dicho que era un modelo para predicción, me dijeron, oiga, ¿y cómo puedo imprimir cuál es la ecuación con la que está haciendo la predicción? Así como hace rato puse la ecuación del polinomio cuadrático, quedaría la duda de cuál es la ecuación con la que este comando predict está haciendo el cálculo. ¿O acaso no hay una ecuación? ¿Acaso no hay un modelo? Sí, sí, desde luego que sí hay un modelo, pero el modelo no es un polinomio. El modelo es una serie de distribuciones gaussianas. Lo más que podría yo hacer es imprimir la media, las varianzas o covarianzas de esas distribuciones gaussianas, pero no hay una ecuación de un polinomio como tal con el que se esté haciendo el cálculo de la salida, sino que todo se refiere a la estimación de unas densidades de probabilidad. Así es la cosa. En el caso de la clasificación, ¿cómo medíamos la bondad de la clasificación? Lo hacíamos a través de la matriz de confusión o a través de la accuracy. En este caso, no hay una matriz de confusión porque aquí no se trata de encontrar clases. Lo que sí podríamos hacer es calcular el error de la predicción. Y ese error, le voy a llamar E, sería simplemente el Y hat menos Y, o Y menos Y hat, puede ser al revés. Cada uno de los datos está ligeramente mal predicho, tiene un cierto error. Lo que queremos saber es si el error total es pequeño. ¿Qué cosa es el error total? Pues la suma de los errores elevados al cuadrado. Por lo general, los errores se elevan al cuadrado y se promedian. Y al final, algunos también le sacan la raíz cuadrada a ese promedio de errores cuadráticos. Y se genera con eso una métrica que se llama RMSE. Es como la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Esta es generalmente la métrica que se utiliza para determinar qué tan bueno es un modelo predictivo cuando se trata de una regresión. Aquí ya no se calcula una accuracy o un porcentaje de acierto. Aquí lo que se calcula es un índice de error como ese. Bueno. Voy a mejorar, intentar mejorar ese modelo gaussiano. A ver, yo les decía que este comando, fit-rgp, hace un entrenamiento a partir del cálculo de probabilidades y covarianzas. Para modelar la covarianza necesita utilizar una función. Y existen distintos tipos de función que pueden modelar covarianzas. Es como cuando vamos a modelar la probabilidad de unos datos que pueden existir distintas distribuciones de probabilidad, como por ejemplo la uniforme, la gaussiana, la T, la chi cuadrada, etcétera, etcétera. Así también aquí pueden utilizarse distintas funciones de covarianza y con distintas funciones se obtiene distinto resultado. Yo le puedo pedir a MATLAB que analice varias funciones de covarianza, por lo menos las que MATLAB conoce, y que vaya también cambiando sus parámetros y que al final me arroje el resultado que produce el error más pequeño. Es decir, que haga la sintonización del modelo gaussiano, lo que conocemos como optimización de hiperparámetros. Si ya conociéramos a priori que como función de covarianza se va a utilizar un modelo gaussiano, todo lo que tenemos que hacer es encontrar su media y su desviación estándar o su varianza. Pero ya habiendo decidido que es un modelo gaussiano. Pero ¿y qué tal si el modelo gaussiano no es el mejor?
puedo dejar que MATLAB determine incluso cuál tipo de modelo se va a usar. Y a eso se le llama ajustar el hiperparámetro. Bueno, se hace de esta manera. Optimize hyperparameters. Y aquí le podemos decir auto para que MATLAB seleccione cuáles de todos los hiperparámetros puede optimizar o va a optimizar. Si quiero que los optimice todos, le digo all. Entonces, con este comando, yo le estoy pidiendo que me entregue un modelo de regresión basado en un proceso gaussiano, pero que además ajuste el mejor modelo gaussiano. Va a tomar un poquito más de tiempo, pero seguramente el modelo predictivo va a ser mejor. Ahí está haciendo los cálculos. ¿Esa optimización en qué consiste? Bueno, igual que cualquier optimización, va a construir una función de costo y va a tratar de que esa función de costo tenga el valor más pequeño posible. Va a buscar los valores de parámetros e hiperparámetros que me lleven el costo lo más cercano a cero que se pueda. Y en el valor más cercano a cero, ahí me va a arrojar el resultado. Espero que no tarde mucho tiempo. Va actualmente en 20 iteraciones. Mientras termina, no sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Doctor, Sí. también para estimar ese error, ¿no se puede calcular la norma 2? Sí, la norma L2, sí se puede. Ok. Y generalmente, si han leído algún reporte de investigación, casi siempre en los papers suelen utilizar el error cuadrático medio como métrica. No es que deba ser así, pero la mayoría de los investigadores yo creo que se utiliza, el RMC. Creo que le llaman también en estadística error estándar a ese. Es como la desviación estándar del error. Ok. Entonces, aquí terminó ya el proceso de optimización. Y ahora lo que voy a hacer es calcular la predicción, pero basándonos en este modelo gaussiano ya optimizado. Es decir, donde ya se hizo el ajuste de los mejores parámetros y los mejores hiperparámetros. Entonces, disculpe, doctor. Ajá. ¿Recuerda que hace rato comentó que dependiendo de la semilla comentó que había una semilla con la Claro. que Sí. dependía del valor, ¿no? A mí me salió un valor diferente de sigma. Claro, es que porque tiene otra semilla, sí, es porque no inicializamos con la misma semilla, va a arrojar otros valores. Sí, Pero porque de hecho incluso la no función... deben ser muy diferentes, pero sí va a finalizar en otro punto. Ajá, sí, porque a mí me da 0.11 de sigma. Ok. A ver, lo que pasa es que este es un problema, creo que le llaman mal condicionado. Pueden haber distintos conjuntos de parámetros e hiperparámetros que, aunque sean muy diferentes entre sí, al final producen el mismo resultado. Es como llegar a un buen resultado mediante dos métodos distintos, pues. A lo mejor a ti te quedó una función de base que no es lineal, con un kernel que no es de tipo ARD y con un sigma diferente. Pero cuando ya se evalúa el rendimiento del modelo, tienen rendimientos similares. Okay, aquí acabo de calcular la nueva predicción y ahora lo que voy a hacer es graficar predicción y el valor. Observen cómo está. Vean que esta predicción ya es más certera, ¿no? Ya no tiene tanta diferencia como la que tenía cuando no se había ajustado los hiperparámetros. Y es bastante mejor que la que obtuvimos con la regresión lineal, incluyendo cuando le pusimos términos cuadráticos. Vean que coinciden bastante bien los resultados de la regresión gaussiana con los datos que tenemos de entrenamiento.
¿Podría poner la línea donde estaba el comando para la Sí, predicción claro. gaussiana, por favor? Sí. Es esta. Ahí está. Hay forma de decirle que no imprima todas esas iteraciones ahorita, pero no recuerdo cómo. Hay que checar la documentación. Si yo no colocara entonces esto, de cualquier manera me va a generar un modelo gaussiano, pero con la función de covarianza predefinida que tenga asignada MATLAB, que si no mal recuerdo es una que se llama función de base radial, que es prima cercana de la gaussiana. Pero bueno, ya con pedirle que haga la optimización, empieza a rastrear dentro de diferentes funciones de covarianza hasta que encuentra la más adecuada y ya luego optimiza también los parámetros de esa función de covarianza. Esta técnica de la regresión con procesos gaussianos tiene dos, digamos, vertientes. Bueno, se puede utilizar en general, pero hay dos casos especiales que a lo mejor ya los habían escuchado. El primero de ellos es cuando las variables que se utilizan como entradas, cuando las X son variables geográficas. Por ejemplo, son longitudes o coordenadas que ubican un punto en un plano o en un mapa. Es decir, calcular una variable que dependa de la ubicación geográfica. Eso lo utilizan mucho en minería, por ejemplo, cuando se va a mapear un yacimiento mineral. Imagínense, encontraron oro en alguna región. ¿Cómo lo detectaron? Porque excavaron en un cierto punto y determinaron que hay algo de oro. Midieron incluso la concentración o la cantidad de oro que hay en ese punto. Excavaron en otros puntos cercanos y también encontraron que hay cierta combinación de un mineral de oro. Pero a lo mejor esos puntos no son los únicos donde hay oro. Quizá también hay oro distribuido en una región más amplia y necesitan hacer un mapa de cómo está distribuido el oro en toda esa región. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular mediante regresión cuánto oro hay en toda la región a partir de que solamente se conoce esas cantidades en ciertos puntos discretos. La variable sería en este caso la concentración de oro a partir de mediciones que solamente dependen de algunos puntos. Es como cuando yo en la red de distribución de agua calculaba las presiones en ciertos puntos de la red a partir de unos poquitos sensores de presión colocados en ciertos puntos estratégicos. Y con eso yo hacía un mapa de presiones de la red. En el caso que les digo, ellos hacen un mapa de la distribución del mineral a partir de que han excavado solamente en unos cuantos puntos. Entonces, esa variable X ahí tiene un significado geográfico. Son las coordenadas de latitud y longitud. Y luego el mapa de la distribución del mineral la pueden hacer ya en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, cuando X es una variable... Decirlo, su trabajo de doctorado se basó primero en una regresión y luego una clasificación. En alguna parte hice regresión. Sin embargo, al final encontré que podía yo obtener buenos resultados de clasificación sin tener que depender de la regresión. Pero porque mi propósito era únicamente localizar fugas. Hay otro tipo de problemas para los cuales sí se necesita tener una estimación de la presión en cada punto de la red. Porque me interesa a lo mejor saber si no alguno de los nodos se está quedando con una presión crítica, con una presión muy baja y que ya no le va a dar el servicio adecuado a esos usuarios. Aunque no haya ninguna fuga de por medio, a mí sí me interesaría para cuestiones de monitoreo tener alguna especie de sensor virtual que estuviese calculando la presión de cada punto de la red. No me va a servir para localizar fugas, pero sí me puede servir para otra cosa. Por ejemplo, para saber que todos los usuarios están contentos porque les llega la presión adecuada.
Bueno, el problema que les decía yo aquí, que es calcular una variable continua, o sea, hacer una regresión a partir de variables de entrada que tienen un significado espacial o geográfico, en la literatura se le conoce con el nombre de kriging. Es muy usado en geoestadística, les digo, para encontrar, por ejemplo, distribuciones de una especie animal en una región, en un territorio, para encontrar distribuciones de un mineral o, por ejemplo, de petróleo, para no andar excavando en cada lado. Lo hacen a través de la regresión con procesos gaussianos, y ahí ellos le llaman kriging. Las variables X representan coordenadas espaciales. El otro caso que también cae dentro de la regresión con procesos gaussianos es cuando la variable X tiene un significado temporal. Ahora ya no representa coordenadas en metros, ahora representa el paso del tiempo medido en milisegundos o en segundos. Ahora se trata de encontrar o de predecir qué valor va a tomar la variable en algún instante posterior a partir de que yo conozco sus valores en instantes previos. ¿Les suena esta aplicación? Estimar cosas a futuro a partir de que conocemos el comportamiento pasado. Esto es lo que se hace en el análisis de las series de tiempo. Y en control se utiliza mucho en el diseño de estimadores. Los más conocidos posiblemente sean los filtros de Kalman. Sí. Los filtros de Kalman no son más que un cálculo con procesos gaussianos, pero que proyectan para tiempos posteriores a partir del conocimiento de tiempos pasados. En el caso del kriging, el tiempo no tiene mucho que ver. Aquí lo que hacemos es calcular para otras coordenadas a partir de que conocemos para ciertas coordenadas diferentes. Se puede hacer la estimación con otros métodos que no sean, por ejemplo, los filtros de Kalman. Se puede hacer, por ejemplo, con un observador de alta ganancia, con un observador de Roenberger, para los que son del área de control. Pero ¿saben por qué tienen especial interés los filtros de Kalman? Porque como hay un procesamiento estadístico, estos filtros de Kalman son poco sensibles al ruido. De hecho, son el tipo de observador adecuado para cuando las mediciones están altamente contaminadas de ruido. Sobre todo cuando el ruido tiende a ser de tipo gaussiano, las distribuciones de probabilidad que se hacen de alguna manera anulan la influencia de ese ruido gaussiano. Por eso es que los filtros de Kalman o filtros de Kalman extendido son tan utilizados en la estimación de sistemas dinámicos. Debido a que están construidos bajo un proceso estadístico o probabilístico, el ruido prácticamente se difumina en ese método. No tiene tanta influencia en el valor de la predicción. Bueno, que quede entonces esto nada más aquí por lo pronto como una... digo, el curso no alcanza pues para que nos pongamos a hacer una explicación de qué es el kriging, qué es el filtro de Kalman. Nada más comentarles que son casos especiales de la regresión con procesos gaussianos y que si en algún momento se ponen a estudiar estas técnicas, seguramente van a entrar con distribuciones de probabilidad, cuestiones de covarianza, etcétera. De hecho, el que ya haya usado filtros de Kalman, seguramente la palabra covarianza es de lo primero que le viene a la mente. Lo que pasa es que a veces lo aprendimos a usar de forma así directa, ¿no? Encontramos una ecuación por ahí en un libro y pum, nada más la implementamos o la programamos en MATLAB. Realmente viene de un análisis de un proceso gaussiano. Okay. Bueno, algo que quieran ustedes comentar. El ejercicio de esto todavía lo vamos a hacer el día de mañana. Por ahora nada más me gustaría mostrarles cómo se puede utilizar la regresión o cómo la usé yo esta regresión para el caso de la estimación de las presiones en ciertos puntos de la red. Voy a hacer el ejercicio aquí nada más de forma local en mi computadora,
y para el día de mañana ya los desarrollamos ahí en la plataforma de MATLAB Grader. Voy a retomar uno de los datasets que utilizamos, creo que el día de ayer, que era el que usaba para calcular la zona de una red de distribución de agua donde ocurría una fuga. Los datos de entrenamiento están en este archivo llamado rtrain. Entonces, voy a empezar por cargar ese dato. Con read table, cargo rtrain.csv y lo voy a guardar en una tabla llamada T. Y les voy a mostrar un pedacito de la tabla para recordar qué cosa es lo que contiene. Contiene mediciones de presión en 3 nodos de la red. En este caso, la red estaba siendo monitoreada por únicamente 3 sensores. Y a partir de esas mediciones de los sensores, se quería estimar en qué zona ocurre la fuga, ¿no? No son en realidad esto las presiones, sino que son los residuales de las presiones. Es decir, son las presiones a las que ya se le restó la presión nominal o la presión sin fuga. Pero bueno, ahorita nos olvidemos de eso y supongamos que son presiones. Me planteo la siguiente pregunta. ¿Será posible que la información del tercer sensor la pueda yo obtener a partir de los otros 2 sensores? Es decir, eso me permitiría ahorrarme un sensor en la red. ¿O es lo mismo que haría para estimar la presión en un nodo donde no tenga yo todavía un sensor? En este caso, puesto que quiero hacer la comprobación de que sí da la información correcta, voy a utilizar uno cuya presión ya se conoce. Voy a tratar de encontrar un modelo que me haga la predicción de R3 a partir de los valores de R2 y R1. ¿Ok? Bueno, directamente me voy al comando fit rgp, porque lo quiero hacer con un modelo de proceso gaussiano. Tengo que proporcionarle primero una matriz que contenga los datos de entrada. Son t.r1 y la otra t.r2. Y luego la variable de salida. Cuando resolvía yo el problema de clasificación, la variable de salida era zona, una variable categórica. Pero ahora la variable de salida es R3 porque es una variable continua que quiero predecir. Okay. Y esto lo que me va a devolver es un modelo gaussiano, GP le voy a llamar. Incluso le voy a pedir que haga el ajuste de los hiperparámetros. Entonces, optimize hiperparámetros. Por ahí se le fue. Una R, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Y aquí le voy a decir que optimice todos. Ok. Va a tardar un poquito, yo creo, pero nos esperamos unos segunditos. Está ahorita probando con diferentes distribuciones de probabilidad, bueno, diferentes funciones de covarianza. Ya que determine cuál es la mejor función de covarianza, también me va a imprimir los parámetros de esa función de covarianza. Lo hace como una prueba de hipótesis, estadísticamente. Por eso vean que aquí dice aceptar la hipótesis y al final dijo best, que era la mejor de todas. Bueno, ya terminó. Dice que lo va a hacer con una función de covarianza que se llama Matern 3.2 con funciones de base cuadráticas, que es una transformación previa que le hace a los datos. Y acá están los parámetros de esa función. Bueno, tendría yo que leer la matemática de todo este proceso para entender qué significa esto. Aquí lo que me interesa ahorita es saber qué tan buena predicción hace. Entonces, ese modelo gaussiano GP lo voy a utilizar para predecir qué resultado me arroja para los datos ahorita ya conocidos. Sería bueno también que probara con los datos de testing, pero lo voy a usar para que sea más rápido con los mismos de entrenamiento, que están guardados en t.r1 y t.r2.
y lo que voy a obtener es una predicción que le voy a llamar Y gorrito, Y sombrero, Y hat. ¿Okay? Listo. Ahora voy a plotear, voy a graficar la predicción y el valor conocido de esa variable, porque aquí a priori yo ya conocía qué valor tenía la presión del tercer sensor. Más para comparar qué tanto se parecen, ¿no? De punto R3 y la otra le llamé Y hat. Ahí está. Miren. Esa es la predicción. ¿Es buena? ¿No es buena? Digo, para ser que estoy suponiendo que no tengo el sensor y que quiero hacer alguna estimación, pues yo veo que sí se parece, ¿no? Por lo menos la forma en que va disminuyendo la presión a medida que aumento el caudal de fuga, que es lo que tengo en esa base de datos, sí logra detectar realmente que la presión disminuye. Incluso los altibajos que tiene la presión también lo logra detectar. Entonces ya de ahí yo me podría ahorrar el sensor número 3. Pero la verdad es que aquí lo que quería yo comentarles no es de que me permita quitar sensores. Digo, si ya lo tengo el sensor ahí, pues que bueno, hay que utilizarlo, ¿no? ¿Saben para qué me podría servir esto que estamos haciendo? Para localización, ¿no? Podría servir para poder ver cuál es la localización óptima. Bueno, si es necesario poner un sensor ahí o no, o en qué lugar, ¿no? Bueno, esa es una idea. Pero bueno, en este caso el sensor yo ya lo tengo. La empresa del agua ya lo tiene instalado. Ah, ok. Bueno, pero si quisiera hacer un trabajo previo, podría servir, ¿no? Para ver si es necesario una localización de sensor en ese lugar, o solo bastaría con las estimaciones que ¿Sabe qué se me ocurrió, Citlali? Se me ocurrió que la estimación que hacemos de la presión del tercer sensor la puedo yo estar continuamente contrastando contra la lectura que realmente me arroja el sensor. Porque el sensor ya lo tengo. O sea, sí tengo la medición disponible. Pero además tengo calculado el valor que me debería arrojar ese sensor en función de los otros dos. Si en algún momento la lectura que me arroja el sensor difiere mucho de la que el modelo me dice que debería tener, ¿eso qué podría significar? Que ahí está la falla, ¿no? Que hay una falla en el sensor. Y hay que cambiarlo. Exacto, exacto. Eso significaría. Puede utilizarse esa información de que está fallando el sensor, ya sea para implementar alguna acción correctiva que involucre un control tolerante a fallas, o si no, por lo menos para darnos cuenta que tenemos que cambiar el sensor. Doctor, otra cosa que se podría hacer. Entre más sensores yo pudiera disponer en la tubería, pues eso me arrojaría mayor exactitud, ¿cierto? En las predicciones. Entonces también yo podría utilizar de pronto para modelar un cuarto sensor virtual a partir de la información de esos tres y ampliar el tamaño del modelo, y eso me permitiría entonces tener como más exactitud, ¿sí? Sí, sí, de hecho eso es lo primero que se me ocurrió cuando hice mi trabajo de grado. A la conclusión que llegué al final es que los sensores virtuales que yo colocaba para efectos de localizar la fuga no incrementaban, por lo menos no de forma significativa, la exactitud del sistema de localización. O sea, al fin, cuando publiqué este paper de estimación de presiones, que ahorita les voy a poner ahí la dirección, al final lo que concluí que este resultado era útil como para tener monitoreada toda la red y saber si alguno de los nodos estaba quedando con baja presión y la compañía del agua tenía que hacer alguna modificación en la potencia de bombeo, por ejemplo. Porque para efectos de localizar la fuga, no me aportaba mucha información útil los sensores virtuales adicionales. Y yo creo que tiene lógica que no aporten información adicional. Porque finalmente, si yo digo, voy a crearme un cuarto sensor que sea virtual, realmente ese cuarto sensor no lleva información nueva, porque nada más sintetiza la información que salió de los otros tres. Entonces, al momento de hacer la discriminación de dónde estaba la fuga,
no aportaba nada significativo. De hecho, incluso en alguna parte de mi análisis llegué a concluir que poner muchos sensores, incluso sensores físicos, saturar la red de sensores, llega un momento en que se vuelve perjudicial. ¿Por qué? Porque los nuevos sensores al inicio sí están aportando más información. Pero cuando ya llevas, por ejemplo, 10, 11 sensores, cualquier información nueva que te aporte el nuevo sensor ya es mínima. Toda la información casi ya está en los otros porque está muy correlacionada. Y lo que sí te siguen aportando los nuevos sensores es ruido. Porque el ruido de los sensores, ese nunca finaliza. Cada vez que metes un nuevo sensor, te está agregando más ruido. Y no te aporta información útil. Entonces, en parte de las conclusiones ahí de mi trabajo es que hay como un número óptimo de sensores a partir del cual ya no conviene seguir agregando así nada más de forma arbitraria sensor más sensor más sensor. Esos nuevos sensores seguirían aportando ruido, pero ya no aportarían información útil porque toda la información ya la habían aportado los primeros sensores que se colocaron. Yo lo que le veo aquí a esto es un potencial para efectos de detectar fallas en sensores. Si el sensor 3 lo tengo físicamente, pero además ese valor lo estoy estimando a partir de los otros, en el momento que yo vea una discrepancia muy grande entre el valor estimado de ese sensor y el valor que realmente me está reportando, por lo menos es un tipo de alarma para que yo vaya y cheque si el sensor no se descalibró o si no está pasando algo por ahí que implique que haya que cambiarlo o sustituirlo, ¿no?